Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Como siempre, les doy la bienvenida y quiero invitarte a un encuentro en la presencia de Dios cada sábado aquí en este perfil para leer y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, porque como escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Una vez más, clamamos a ti, Dios Santo, pidiendo tu presencia en esta palabra inspirada para el día de hoy. En muchas ocasiones damos por sentado las enormes misericordias que nos has brindado, todos los medios y los recursos de los cuales disponemos. Pero Señor, también dijiste, a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, oramos a ti, Señor, para que hagas un trabajo dentro de nosotros que sea digno de lo que has hecho por nosotros. Lo pedimos, Jehová, en honor y gloria a tu nombre, en tu Santo Espíritu y en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El estudio de esta mañana es parte de una serie titulada El fin de las profecías, lo cual abarcará la vida del profeta Daniel y sus profecías. Y esta primera parte tiene la intención de manifestarnos a nosotros mismos cómo aferrarnos a Dios cuando todo a nuestro alrededor pareciese lucir como el mismo infierno, viviendo en el mundo, pero sin ser parte del mundo. Es por eso que esta primera parte llevará por título Siguiendo a Dios en un mundo sin Dios. Nabucodonosor sitió la parte sur de Israel durante un periodo de 20 años que culminó con la destrucción final de Jerusalén. En el transcurso de estos 20 años en que Nabucodonosor sitió a Israel, en varias ocasiones tomó cautivos a decenas de miles de judíos y los deportó a Babilonia, que curiosamente es actualmente lo que conocemos por Irak. Este libro fue escrito 600 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó el reino del sur de Israel. El libro está compuesto por 12 versículos y dividido en dos partes. Veremos que los primeros 6 capítulos son capítulos que tratan en su mayoría de historia, y digo en su mayoría porque encontraremos que el capítulo 2 es un capítulo realmente profético, al igual que los últimos 6 capítulos. Este libro relata la vida de su protagonista, Daniel, así también como sus visiones, pero más allá de todo esto, en este libro se esconden las coordenadas que pueden transportarnos a una relación bendecida por la presencia de Dios. Este libro está escrito en un estilo llamado apocalíptico,
y tiene el mismo valor o significado dentro del Viejo Testamento, comparable con el mismo valor o significado que tiene el libro de Revelaciones dentro del Nuevo Testamento. Esto sugiere que sería quizás importante que estudiemos ambos libros casi a la par o paralelamente, ya que ambos libros, el de Daniel y el de Revelaciones, se complementan de tal forma que si no estudiamos ambos, se nos hará entonces difícil comprender o entender todo lo que nos dice acerca de estas figuras tipológicas o apocalípticas de las cuales ambos nos hablan. Aunque para algunos el contenido de sus profecías han resultado ser muy aterradoras, sin embargo, para otros que han hecho un esfuerzo por leerlas e interpretarlas, hemos quedado, por así decir, cautivados por una palabra divina que con amor y sabiduría nos prepara para aquello que inevitablemente habrá de acontecer en ese día, en donde se cumplirán todas las profecías. La mayoría de la gente piensa en el libro de Daniel como una historia de aventuras. Muchos tal vez ya han escuchado sobre los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados en el horno ardiente. Pero el libro de Daniel es en realidad mucho más que una historia. Le invito a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Daniel, el cual encontraremos antes del profeta mayor Ezequiel y el profeta menor Oseas. Y bueno, quizás de paso será bueno hacer esta observación. Cuando nos referimos a profetas mayores, estos no son llamados así porque tengan más autoridad que los profetas menores, sino simplemente debido a la extensión del contenido de sus obras. Como les comenté anteriormente, el libro de Daniel solo cuenta con 12 capítulos, pero seamos cuidadosos en no subestimar la obra de este libro, ya que es un libro profético tan significativo que al procesar toda la información que en él encontramos, pudiera ser el equivalente a leer una obra literaria compuesta por más de 100 capítulos. Verá usted que sería imposible que abarcáramos todo el material que contiene este libro profético de Daniel en un solo encuentro de 30 minutos. Por lo que, para su mejor entendimiento, lo estaremos estudiando en diferentes sesiones. Por lo tanto, también creo muy necesario que a medida que estudiemos este libro de Daniel, usted tome notas de referencia mediante las cuales pueda estudiar o leer este libro luego con más profundidad y con más tranquilidad. Y dicho todo esto, ahora les invito a que leamos Daniel capítulo 1, versículo 1 al 15. Y dice la palabra de Dios: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinai, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que a fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. También le dieron una dieta que no guardaba relación con sus principios,
Pero dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesal, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Este capítulo destaca la soberanía de Dios por encima de todo y de todos, y nos enseña también el valor de tomar una decisión aceptando y obedeciendo a Dios, asumiendo un compromiso no solo con el corazón, sino en la práctica de nuestro vivir, conforme al agrado de nuestro Señor. Daniel escribió este libro mientras estaba cautivo en Babilonia. El libro cubre aproximadamente 70 años de historia y el imperio babilónico está en el poder cuando el libro de Daniel comienza a escribirse por primera vez. Pero más adelante veremos que para el final de este libro de Daniel, los babilonios ya habrán sido conquistados por los persas. El rey de Babilonia, que vemos en los versículos iniciales del capítulo 1, es Nabucodonosor. A lo largo de su obra encontramos 9 veces mención a su propio nombre, por lo que sabemos que la autoría se atribuye a Daniel. Jesús citó a este libro de Daniel más adelante en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando habla sobre la llegada del anticristo. Él dice que Daniel tiene mucho que decir sobre el anticristo, lo que nos lleva a un punto más sobre el libro de Daniel, debido a su fuente de contenido profético. Por ejemplo, él profetizó sobre el imperio medo-persa y el imperio griego antes de que ni siquiera estos existieran aún. También contó sobre la desintegración de Alejandro el Grande y de cómo se dividiría en 4 partes para ser gobernado por sus 4 generales. Todo esto anunciado a través de estas profecías dadas a conocer 200 años antes de que todo esto sucediera. Daniel también predijo el ascenso del anticristo, algo que aún no ha ocurrido en nuestra vida. Habla del periodo de la tribulación y del fin de la era, por lo que hay mucho en el libro de Daniel que es de naturaleza profética. Para tener una idea de cuán impactantes resultaron ser las profecías de Daniel, a punto de que muchos cuestionaron su autenticidad, aludiendo que sus profecías eran tan precisas que parecieran como escritas por alguien en una época más posterior. Ahora, comenzando en este primer capítulo, escuchamos sobre la conquista de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre el reino del sur de Israel, área conocida como Judá. Israel ha sido conquistado por el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor toma en cautiverio a lo mejor y lo más brillante de los jóvenes de Israel para traerlos consigo a su corte. Entre algunos de los primeros judíos cautivos de Nabucodonosor, tomó como prisioneros a 4 jóvenes, 4 adolescentes, con el nombre de Daniel, Ananías, Azarías y Misael. El rey tenía planes
con estos jóvenes. Planes muy maquiavélicos, pero muy inteligentes a la vez, que eran literalmente lavarles el cerebro y reeducarlos o adoctrinarlos para que de esta manera pudieran influir sobre el resto de sus compatriotas. Como puedes ver, este era un método, por así decirlo, de psicología muy avanzada para esa época. En lugar de doblegar por las fuerzas a toda una población a pensar diferente o a imponer los nuevos cambios, el rey Nabucodonosor tomaba lo mejor de la juventud, les daba acceso a muchas de las comodidades o riquezas de las cuales él disfrutaba, mientras poco a poco los infectaba con un pensamiento contrario a sus creencias o costumbres, y luego estas mentes ya transformadas se convertían en herramientas útiles en las manos del rey. ¿No les parece este tipo de psicología muy parecida a lo que vemos en los días de hoy? Podemos ver un adoctrinamiento muy parecido de nuestros jóvenes mediante un sistema educativo que es completamente ateo, un sistema alejado completamente de Dios en un mundo el cual día a día continúa en su empeño de apartarse cada vez más de Jehová. También debemos señalar los continuos esfuerzos del mundo a través de mensajes sutiles que inyectan diariamente a través de todos sus medios de difusión de nuestra sociedad. Como usted verá, al igual que a estos jóvenes de Israel, la sociedad actual trata de influenciar a toda costa a nuestros jóvenes para que se aparten o se alejen de la Biblia y de la fidelidad u obediencia a los mandamientos de Dios. El rey Nabucodonosor quería alterar, reprogramar o influenciar una cultura a través de otra cultura. Él quería hacerlos pensar, como todas las demás personas del imperio babilónico, un imperio profundamente marcado por la degradación y la depravación humana. Daniel y sus amigos terminan cautivos en la ciudad de Babilonia. Esta ciudad era culturalmente pagana, pues ya era parte de sus raíces o su cultura la adoración a otros dioses. Si no sabía usted, la ciudad de Babilonia es una ciudad sobre la cual la Biblia hace referencia como la misma personificación del mal o literalmente como la ciudad del pecado. ¿Conoce usted algunas ciudades así en los días de hoy, en donde la falta del temor a Dios y la maldad han alcanzado tales niveles que ni siquiera te sientes seguro salir afuera o caminar por sus calles? Como parte de este adoctrinamiento que se les quiere imponer a estos jóvenes, también podemos ver que sus nombres son cambiados, es decir, este gobierno del rey Nabucodonosor ahora de repente se toma la atribución de cambiar sus identidades. Sus nombres hebreos, que honraba al Dios de Israel, ahora son intercambiados por nombres que reflejan los dioses paganos. El nombre de Daniel se le es cambiado a Belsasar y ahora se ve obligado a estudiar el ocultismo y toda la religión pagana de un imperio lleno de rebeldes y adoradores de ídolos. Y la pregunta que muchos pueden hacerse es la misma pregunta que quizás vino a la mente de Daniel en aquellos momentos. ¿Cómo podremos seguir a Dios en obediencia en un mundo que no tiene a Dios? ¿Qué significa estar en el mundo pero no ser parte de él? En muchos otros pasajes del Nuevo Testamento se hace referencia a los creyentes como peregrinos o extranjeros. En comparación a nuestros días, esto significa que todo aquel nacido de nuevo, aunque no se lo proponga a sí mismo, se habrá de destacar en medio de la multitud babilónica que le rodea. Pero en un mundo apático a los valores y a la moral, nuestro comportamiento ejemplar o aquella actitud que nos diferencia ante los demás será muchas veces considerado como una actitud antiterrenal o una locura. Pues como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:14, en donde dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente.
Verá que como creyentes vivimos en una cultura en donde la mayoría rechaza a Dios. Muchos no quieren comprometerse con los valores bíblicos, menos aún con la obediencia. Como seguidores de Cristo, somos en alguna manera exiliados dentro de una tierra extranjera. Nuestra cultura moderna se abre paso a un futuro abismal en donde abunda de todo menos la presencia de Dios. Por donde quiera que vamos, podemos escuchar las palabras profanas de jóvenes y adultos que viven una vida marcada por la falta de temor o interés de agradar o obedecer a Dios. Podemos escuchar los comentarios de aquellos que cuando hablan destilan palabras de apatía, rencor e indiferencia hacia los demás. Un mundo escaso de amor, en donde a veces, cuando estamos enfermos o abatidos, nuestro vecino sabe más de nuestra condición que aquellos que se hacen llamar hermanos o amigos. En esta primera parte del libro de Daniel, aprendemos lo que significa vivir para Dios en un tiempo de exilio, en donde la fuerza del mundo constantemente tratará de hacernos sucumbir en su cuerpo de perdición. Pero como dice Marcos 8:36, ¿de qué nos serviría ganar el mundo entero si perdemos de esta forma nuestra vida eterna? Veremos que a pesar de las intenciones y planes del rey Nabucodonosor, Daniel tiene otros planes muy diferentes, en el cual él no piensa doblegarse o dejarse influir por las circunstancias a su alrededor. Este joven de apenas unos 14 o 15 años permaneció fiel al Dios de Israel. Vemos que Daniel, junto con sus 3 amigos, se les ofrece disfrutar de los mismos alimentos de los cuales disfrutaba el rey. Dentro de tantos alimentos que tenían para escoger, ellos simplemente pudieron escoger algo y tratar de pasar inadvertidos. Usted verá que el ser humano tiene por tendencia a actuar así. Muchos terminan siguiendo lo que otros hacen, porque aunque no estén totalmente de acuerdo con ellos, simplemente no quieren asumir una posición diferente y llamar la atención delante de los demás, comprometiéndose así muchas veces en su relación con Dios a cambio de agradar al hombre. Pero vemos que Daniel se enfrentó a aquello con lo cual él no estaba de acuerdo. Y para que usted entienda la razón por la cual Daniel no quiso comer la carne ofrecida por el rey, Daniel no quiso tener alguna parte en comer estas carnes porque, como parte de las costumbres, estas carnes primero se ofrecen como sacrificio a las deidades paganas y luego entonces eran servidas. Por esto, Daniel pidió que los liberaran de esta porción particular que el rey ofreció. Entonces Daniel, hablando sin temor y con respeto a las penas, el jefe de los eunucos, supo exponer su punto de vista, pero rechazar o despreciar algo que el rey ofreciere en esa época eran razones más que suficientes para ser ejecutados. Y en este primer capítulo entonces vemos el valor, la inquebrantable fe y fidelidad de este joven junto a sus 3 amigos, quienes se opusieron a una cultura atea, confiados en que Dios no les abandonaría. Todos podríamos aprender mucho sobre este gran libro de la Biblia, muy aplicable a nuestros días de hoy. Quizás nos veamos inclinados a pensar en el destacado valor de estos jóvenes, pero en el primer versículo que leímos también encontraremos que la fuente de valor que respaldaba a Daniel tenía el mismo origen de aquella que acompañó a joven David en su encuentro con Goliat. Todos sabemos no solo de su gran victoria, sino también de cómo fue bendecido después. Y en Daniel también veremos más adelante cómo su obediencia se convertiría en victoria y en bendición. Ahora, observemos algo. En el primer versículo de Daniel dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios,
y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Será que el rey Nabucodonosor realmente tomó por la fuerza a Jerusalén? Porque aquí dice, el Señor le entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Lo que nos deja ver la mano de Dios presente en todo esto. Ahora, si profundizamos un poco más, encontraremos la respuesta a por qué Dios entregaría a Joacim, rey de Judá, en las manos de su enemigo. Porque si usted leyó el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 36, conocerá que las sombrías profecías de Jeremías advirtieron constantemente a Judá sobre el juicio de Dios que se acercaba, debido a la constante y deliberada desobediencia del pueblo de Judá. Podemos leer detalladamente también sobre todo este acontecimiento en los libros de Segunda de Crónica 36 y en Segunda de Reyes capítulo 24, los cuales no leeremos en este momento para no extendernos demasiado fuera del enfoque principal de nuestro mensaje. Pero para aquellos que gusten reenforzar el mensaje de hoy, tome nota para sus estudios y léase Segunda de Crónicas capítulo 36 y Segunda de Reyes capítulo 24. En estos libros podemos leer que cuando el rey Joacim, rey de Judá, era de 25 años, también hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, de la misma forma que los reyes anteriores lo habían hecho. Sí, todos habían desobedecido la voz de Jehová su Dios. Esto está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 23 en adelante. Y después de la muerte del rey Josías, que está registrado en el capítulo de Segunda de Reyes también, pero en el capítulo 25, dice que no hubo otro rey antes de Josías que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ciertamente, todo esto que vino contra Judá fue por mandato de Jehová, usando al mismo rey Nabucodonosor como una herramienta mediante la cual él daría cumplimiento a lo manifestado en el libro de Proverbios 21, en donde dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Como verás, Dios preparó el camino de Daniel a la cautividad, un camino mediante el cual este joven fue separado de su país, de su familia, de su idioma, de su estilo de vida, empujado a vivir en el extranjero bajo una cultura pagana, una tierra extranjera en donde los judíos exiliados serían absorbidos por su cultura, por sus valores, por su mentalidad, por su idioma y también por sus falsos dioses. Pero Daniel simplemente resuelve no inclinarse en dirección a toda esta tentación de su entorno. En cambio, toma la decisión muy personal de resistir la presión política y cultural para adaptarse a un nuevo entorno sin sucumbir a los caprichos de aquellos idólatras. Dios dio a estos jóvenes el conocimiento y la habilidad en todo el aprendizaje y la sabiduría, y Daniel tenía entendimiento en todas las visiones y sueños. Al final de los 3 años que estuvieron en este periodo de entrenamiento, el rey pidió que estos jóvenes fuesen traídos frente a él, y el rey platicó con ellos, y entre todos ellos no se encontró ninguno como Daniel, Hananías, Misael y Azarías. Dice este versículo que el rey los encontró 10 veces más sabios que todos sus magos y que todos sus astrólogos que estaban en todo su reino. Y Daniel continuó durante todo el reinado de Nabucodonosor y su nieto Belsasar, e incluso en el primer año del rey Ciro. Podemos ver hasta aquí que cuando obedecemos a Dios, a pesar de los contratiempos que esto nos puede traer, podemos encontrar una verdadera gracia delante de sus ojos.
Este libro es un libro que nos enseña de que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos enfrentaremos a una tentación o a diferentes situaciones que tratarán de convertirnos a esas costumbres de la cultura que están a nuestro entorno, sucumbiéndonos sin darnos de cuenta o a veces deliberadamente en actividades, tradiciones y costumbres que son de origen paganos o mundanos y que no son del agrado de Dios. Es por eso que es necesario que con frecuencia nos evaluemos a nosotros mismos y nos preguntemos quiénes somos o de quiénes somos. ¿Somos del mundo o somos del Señor? ¿A quiénes seremos más leales, al mundo o a Dios? ¿Agradaremos más al hombre o agradaremos más a Dios? ¿Cuántos podrán estar de acuerdo conmigo de que Dios es un Dios fiel? Si Él hace una promesa, la cumplirá. Si nos da una advertencia, la cumplirá. Por lo tanto, cuando pensemos en nuestra fe a través de este pasaje, en realidad estaremos hablando sobre lo que es la base de nuestra fe. Y cuando pensemos en esa base, será necesario entonces que tengamos muy en claro quién es el Dios a quien servimos. Es imperativo que la Iglesia de Jesucristo no solo obedezca a nuestro Señor, sino que sepa reconocerle a través de un verdadero encuentro con Él. Porque el destino de la Iglesia está marcado por lo que dice su palabra, tanto en su promesa como en su advertencia. Como les dije anteriormente, al comienzo de este estudio de hoy, el libro de Daniel esconde algunas coordenadas que pueden transportarnos a una mejor relación que sea bendecida por la presencia de Dios. Y en el capítulo 2 de Daniel veremos estas coordenadas que nos serán de mucha ayuda para esos momentos de tribulaciones, esos momentos en donde queremos pedirle a Dios por ese ser amado que se encuentra en una cama de hospital y nos preguntamos a nosotros mismos por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Estimado amigo y amiga que me escuchas, hemos llegado a una pausa por el día de hoy a esta serie, la cual lleva por título El fin de las profecías. Le invito a compartir nuevamente de la palabra de Dios aquí en este perfil este próximo sábado, en donde daremos continuación a este estudio mediante el cual Dios edificará nuestras vidas y nos dará el alimento espiritual necesario para seguir creciendo en la plenitud de su palabra. Oremos juntos. Padre, gracias por este mensaje del libro de Daniel. Te agradecemos por el ejemplo de un hombre que te siguió y te amó, aferrándose a su integridad durante toda su vida. Señor, para ti no es un secreto que estamos siendo tentados constantemente, pero permite, Señor, que podamos tener una fe inquebrantable y una devoción por ti, como lo hizo tu siervo Daniel y sus amigos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fuertes en un mundo descarriado en donde pocos buscan de tu presencia. Señor, obra en nuestras vidas para que podamos ser hombres y mujeres de integridad, principios, valores y fe, pero sobre todo que en cada una de nuestras acciones glorifiquemos siempre tu nombre en nuestras vidas. Levanta en tu pueblo actitudes como la de tu siervo Daniel, para entender que no es nuestra batalla, porque cuando andamos en tu presencia, nuestro caminar va acompañado de tu poder y de tu infinita gracia. Te pedimos, Señor, esto para gloria de tu nombre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén. Como siempre, sean todos bendecidos. La paz de Dios os doy. Recuerde esto, confiar en Dios significa poder ver más allá de nuestro alcance. Mirando el almanaque de mi vida, hice un buen repaso del pasado. Miré un poco inseguro mi futuro. Sentí que mi talento había enterrado. Viviendo
todo lo que había pasado. Oh, pensé que todo ya había terminado, pero vino Jesús, me llenó de su luz y me dijo: si yo te llamo, yo respaldo. Es por eso que hoy le canto y le entrego mi talento, pues no es mío lo que tengo, yo soy solo un instrumento. Gritaré por todo el mundo, cantaré sus maravillas, voy regando la semilla que una vez me dio la vida. Mirándome a los ojos con serenidad, oh, me despertó y me dijo: hijo, debes continuar. Lágrimas de alegría y gozo, sentí mucha paz. Hoy me levanto firme y proclamo su verdad. Y es por eso que hoy le canto y le entrego mi talento, pues no es mío lo que tengo, yo soy solo un instrumento. Gritaré por todo el mundo, cantaré sus maravillas, voy regando la semilla que una vez me dio la vida. Mi mayor deseo no esconder este talento, para cuando estemos frente a frente me digan con amor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.